Cuando se inserta un dato en Excel, este siempre se introduce en la celda activa, es decir, en la celda seleccionada. Cuando hayamos terminado de escribir el dato y pulsado la tecla Intro, este se introducirá en la celda activa y el puntero de celda se desplazará a la celda inmediatamente inferior de aquella en la que estaba, como vemos en el ejemplo. Ahora, si introduces un dato en una celda que ya contenía otro dato, como ahora, pues el otro dato sustituye al antiguo. Entonces, para corregir un dato erróneo que haya en una celda, debemos situar el puntero de celda en ella y pulsar la tecla F2, o bien dar doble clic en la celda o ir directamente a la barra de fórmulas de esta manera, ¿sí? Ahora, para borrar el contenido de la celda, lo único que hacemos es pulsar la tecla suprimir o bien la tecla de retroceso. Hay tres tipos de datos que se pueden introducir en Excel. Texto, de tipo texto, luego de tipo fecha, por ejemplo, de esta manera. Ahora es necesario que las fechas se introduzcan en las celdas de una forma que Excel pueda reconocer, para que las considere como tales. Por ejemplo, ahorita puse los dos dígitos, un guión, el otro dígito del mes y otros dos dígitos del año, y automáticamente reconoció que se trataba de una celda. Y el tercer tipo de datos que podemos introducir en Excel son de tipo numérico, valores numéricos. Ahora, para que Excel considere que un dato es un valor, debe poder reconocerlo como tal, y para ello se deben introducir los valores con una forma pues aceptada por Excel. Los únicos símbolos que acepta Excel, aparte de este tipo de datos, pues son la coma decimal, el punto de millar, perdón, el símbolo de monedas, el signo de menos, de porcentaje, en fin, de las operaciones que conocemos matemáticas. Una característica importante que tenemos en Excel es el gestor de autorrelleno. Si nos fijamos en la esquina inferior derecha de la celda activa, nos aparece este pequeño cuadrito donde si posicionamos el puntero del mouse cambia de forma. Si damos clic y arrastramos, nos va a copiar la información de esa celda a las celdas adyacentes hasta donde arrastremos. Ahí solamente estamos copiando la información de la celda, pero por ejemplo, si yo quiero hacer una lista numérica, solo puedo poner ahí los dos primeros dígitos de mi lista, arrastro con el gestor de autorrelleno y vean cómo automáticamente pues se genera una lista hasta donde estamos arrastrando. Ahora, esto no solamente funciona con números. Aquí, por ejemplo, yo necesito una lista con los días de la semana. Veamos qué sucede. Exactamente lo mismo, va colocando cada uno de los días de la semana en la lista y así hasta donde yo le indique. Para cambiar el tamaño de las filas y de las columnas, por ejemplo aquí el hola, pues tenemos la celda más grande, los números también, nos queda mucho espacio. Lo que hacemos pues es en la ficha de inicio vamos al grupo celdas, en la opción formato tenemos aquí una lista de opciones donde me brinda la oportunidad, por ejemplo, de cambiar el alto de la fila, el ancho de la columna. Si damos clic en esta parte me aparece esta pequeña ventana donde yo le puedo indicar exactamente el tamaño que necesito. Eso también lo podemos hacer
dando un clic derecho sobre la columna, sobre la cabecera o bien de la fila. Y también aquí me va a dar la opción para cambiar en este caso el ancho de la columna que estoy seleccionando. O si selecciono una fila, me va a dar la opción de cambiar el alto, la altura de la fila. Ahí también me aparece el numerito. Por ejemplo, voy a cambiar esa fila. Voy a poner 30, a quedar muy alta. Ahí lo tenemos. Sí, ahora lo hice con una sola fila, pero bien podríamos hacerlo con varias de una sola vez. Así. También podemos hacerlo arrastrando en la separación de las etiquetas de los números o bien en la separación de las letras, de las columnas, de esta manera. Sí, pero como podemos notar, ahora que lo estoy haciendo de forma manual, pues me va a quedar disparejo, ¿verdad? Entonces, una forma de ajustarlo al tamaño preciso del texto en este caso es selecciono las columnas que quiero ajustar el tamaño y voy a dar doble clic en alguna de las divisiones de las cabeceras. Y como podemos ver, pues ahí se está ajustando al tamaño preciso. Lo mismo va a suceder con las filas. De esa manera. Si lo que necesito es insertar una fila, me voy a posicionar en el lugar donde quiero insertar la fila. Doy clic derecho sobre la cabecera en el número. Me va a aparecer este menú contextual donde me da la opción de insertar. Doy clic y me va a insertar una fila antes de donde yo había seleccionado. Lo mismo va a suceder en el caso de la columna, de esta manera. ¿Sí? Ahora, si yo quiero seleccionar varias filas o varias columnas de una sola vez, lo que hago es seleccionar. Aquí, por ejemplo, quiero insertar 3 filas. Selecciono 3 filas y hago exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? De la misma manera para las columnas. Ahora, para eliminar filas y columnas, pues hago exactamente lo mismo. Puede ser aquí con el clic derecho, seleccionando. O tengo la opción también de ir a mi grupo de celdas que está en la ficha inicio y elegir la opción adecuada.